Vamos a continuar con nuestra serie Hechos de los Apóstoles, o este tiempo que estuvo apareciéndose, viendo los milagros, las cosas asombrosas. Vimos también cómo la promesa del Señor del Espíritu Santo vino sobre la vida de estos discípulos que estaban ahí en el aposento alto. Vimos cómo fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en nuevos idiomas, ¿verdad? Ese día de Pentecostés, en la fiesta de Pentecostés. Y vemos entonces cómo todo esto se fue desarrollando. Tenemos que continuar entonces. El tema de hoy es la primera predicación que tuvo la iglesia. Porque con el Espíritu Santo, con la venida del Espíritu Santo, se inaugura ya definitivamente la iglesia cristiana. En aquel tiempo todavía no se les llamaba cristiano, pero ya sabemos que esa era la iglesia naciente, ¿verdad? Sellada por el Espíritu Santo, la garantía de que somos del Señor estuvo ese día, ¿verdad? 50 días después de la resurrección se inicia entonces la iglesia del Señor con la venida del Espíritu Santo, y es ahí, posterior a este evento tan hermoso, que se produce el primer mensaje. Por ahí alguien me ha preguntado, ¿cuál fue tu primera enseñanza? Me preguntaron, la verdad que ya no me acuerdo, pero si le preguntamos a Jesús era el arrepentimiento. Si le preguntamos a Juan el Bautista, su primera predicación era el llamado también al arrepentimiento. Y vamos a ver acá cuál fue el tema de la primera predicación en voz del apóstol Pedro, ¿verdad? Vamos a avanzar. Pero antes de avanzar en el relato del libro de los Hechos, entonces recordemos un poquito también a lo que hemos estado hablando, y que la iglesia naciente estaban reunidos en un lugar, y ellos estaban, ¿de qué manera? Bueno, aparte de sentados, estaban unánimes, muy bien, unánimes, ¿verdad? Esperando la promesa de la venida del Espíritu Santo, ¿verdad? Y en esa condición, decimos, de obediencia, de temor, de esperar, de fe, en esa condición fueron visitados por el poder de Dios de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y acá decíamos que hablaron en nuevas lenguas, en nuevos idiomas. Ahora, ellos hablaban en distintos idiomas las maravillas del Señor, ¿verdad? Y la gente que visitaba ese lugar, que venían de distintos lugares, que hablaban en otros idiomas, pudieron entender con claridad el mensaje dado por parte del Señor, por parte de Dios. Y esto fue un milagro, ¿verdad? Algo sobrenatural. Porque un buen grupo de judíos piadosos que estaban en ese momento en Jerusalén, por el motivo de la fiesta de Pentecostés, escucharon con mucha claridad el mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Que Jesucristo es el Mesías. Para el judío, ese es el mensaje. Ellos quieren saber quién es el Mesías. Y Jesucristo es el Mesías. Probablemente en el tiempo de la tribulación, cuando ya no estemos acá, ¿verdad?, en algún momento los judíos reconocerán, probablemente a través de algún rabino importante, ¿verdad?, en cuanto a la religión, van a reconocer ellos que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Y eso va a ser se va a estremecer ahí la cosa, porque va a ser un golpe duro, ¿verdad? Porque recuerden que el Señor dice que a los suyos vino, y los suyos, los judíos, no le recibieron, lo rechazaron. Entonces ahí se van a dar cuenta muchos que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que los judíos piadosos que estaban en Pentecostés pudieron escuchar el mensaje salvífico, el mensaje de arrepentimiento y el mensaje de que Jesucristo, aquel maldito que murió en la cruz, porque era maldito el que muere en la cruz, era el Mesías, ¿verdad? Y esto provocó también que muchos se convirtieran al cristianismo, ¿verdad? Entonces este acto de hablar en nuevas lenguas fue realmente algo asombroso, ¿verdad? Para muchos este acto fue asombroso, sin duda, pero también dijeron algunos por ahí que los cristianos que estaban reunidos en ese lugar estaban borrachos, ¿verdad? Porque pensaban que algo les pasaba, porque la manifestación de la venida del Espíritu Santo sobre cada uno de ellos seguramente no los dejó así como tranquilos, ¿verdad? Era algo sobrenatural, y probablemente la gente mal hablada, mal intencionada, que siempre va a existir, dijeron que estaban borrachos. Ahora, en medio de este escenario, en medio de estas acusaciones,
el apóstol Pedro se levanta y comienza una exhortación de la palabra que vamos a leer y vamos a aprender en esta enseñanza de hoy y la próxima semana. Sin embargo, es muy importante que podamos nosotros detenernos en esto. Lo que hace el apóstol, ¿qué es lo que es? Están todos viendo este acto sobrenatural. El apóstol ve y dice, ya, les voy a cantar una canción, les voy a recitar un poema, les voy a contar un testimonio. ¿Qué es lo que hizo el apóstol? Predicó la palabra de Dios. De hecho, va a citar él a Joel, ¿verdad? Las profecías de Joel, en relación a la llenura, a la promesa del Espíritu Santo. Entonces, quiero que reflexionemos en esto, porque lo que hizo el apóstol fue exhortar la palabra de Dios ante la multitud presente. Vea el contexto, trate usted de meterse en ese contexto, en lo emocional. No debe haber sido fácil, habían recién experimentado algo sobrenatural tremendo y el apóstol estaba lleno de la presencia de Dios, había recibido ese poder que Dios le prometía, ¿verdad? Entonces lo primero que él hace es exhortar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios con ellos, ¿verdad? Entonces es muy triste ver cómo hoy día las iglesias han dejado de lado la enseñanza divina, como muchos cristianos han dejado de lado la palabra de Dios, la predicación, el estudio bíblico, el sermón, ¿verdad? O como sea el nombre. Incluso aquellos que veíamos por las calles muchas veces, no digo que todos, ¿verdad? Pero ya no es la palabra de Dios lo importante, sino que es mejor el testimonio, ¿verdad? Que reemplaza la palabra de Dios, ¿verdad? Las experiencias, que no digo que sean malas, pero es muy lamentable que hoy día en las iglesias se esté dejando de lado esto tan importante que es la palabra de Dios. Se ha reemplazado el tiempo y la importancia de la enseñanza bíblica por más cantos, por ejemplo. Cantemos más tiempo, ¿verdad? Y no sé, 2 horas de canto y un ratito, 15, 20 minutos de palabra, ¿verdad? Y el predicador se disculpa, incluso el hermano. Yo sé que estaban muy buenas las alabanzas, pero 20 minutitos y terminamos, ¿verdad? Y comienzan a darle ese lugar a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque hemos pensado que la palabra de Dios es sinónimo de algo aburrido, de algo que no tiene importancia, ¿verdad? Y la importancia es mi experiencia, mi sentir, mis emociones, y no la palabra de Dios. ¿Qué cree usted? ¿Estará bien eso, no? Sin duda que no, ¿verdad? Entonces hemos reemplazado este tiempo tan importante que es la palabra por más cantos, más tiempo de manifestaciones, más experiencia sobrenatural. Y qué decir que algunas iglesias incluso dedican mucho tiempo a pedir dinero, ¿verdad? Y puede ser, el tiempo de la ofrenda puede ser mayor a cualquier tiempo, ¿verdad? Había una iglesia que tenía su culto duraba 5 horas. Sigue durando 5 horas. Es una iglesia muy grande. Creo que es una de las iglesias más preparadas tecnológicamente acá en Santiago, ¿verdad? Una iglesia pero tremenda, ¿verdad? Una puesta en escena que el Festival de Viña ¿cómo? Se queda corto, ¿verdad? Se lo envidia. El Festival de Viña va a buscar ahí ideas, ¿verdad? Porque una tremenda infraestructura, ¿verdad? Todo es maravillosamente tremendo, ¿verdad? Y su tiempo para la ofrenda es más de 1 hora y media, ¿verdad? ¿Qué le parece eso? Y la palabra de Dios, reducida, ¿verdad? Y además una palabra un poco suave, ¿verdad? No confrontar a la persona con el pecado. La palabra nos tiene que confrontar en el pecado. Usted y yo debemos irnos de acá, pero así como, gracias Señor, ¿verdad? Pero apaleado, ¿verdad? Porque debemos ser corregidos. ¿Cuántos de ustedes necesitan ser corregidos por parte del Señor? Créame que yo necesito tantas áreas. Me da vergüenza ya orar al Señor porque son tantas las áreas que yo necesito ser corregido y a veces vengo una y otra vez delante del Señor. Entonces, gracias por Jesucristo, gracias al Señor por su palabra, ¿verdad? Entonces se ha reemplazado este tiempo tan importante de la palabra para cantar más manifestaciones, pedir dinero y hacer todo esto, ¿verdad? Ahora, algunas preguntas que me surgen acá. ¿Es malo cantar al Señor?
¿Qué cree usted? Si fuera malo, no cantaríamos, ¿verdad? La Biblia está lleno de cánticos. El Señor creó dos cosas que son absolutamente para Él. ¿Saben qué? La música fue creada por Dios y Él la creó para sí, para su alabanza, ¿verdad? Las instrumentaciones. Si usted lee Ezequiel y lee la descripción del gran querubín, que usted sabe que después se corrompió, dice que en sus vestiduras habían instrumentos musicales, toda una orquesta sinfónica. En el cielo lo que se escucha es alabanza, músicas, entonaciones, 7 notas musicales, ¿verdad? Que denotan también este número de Dios, el número de la perfección. La música fue algo creado solamente para Dios. ¿Y qué es lo que hace el hombre y Satanás? Dirigirlo al hombre, ¿verdad? Entonces cada vez que usted escucha a alguien cantar a lo que sea, al amor, a lo que sea, usted debe recordar que ese medio que se está usando, eso fue algo creado para Dios. Dios no tenía en su mente los Grammys, ¿verdad? Los discos. No, ¿verdad? Esas son cosas que se fueron corrompiendo. La música fue creada para Dios completamente. Y lo otro que creó Dios absolutamente para Él, ¿sabe lo que es? Las danzas, ¿verdad? Ahora usted dice danza y se imagina a lo mejor algo como una señora así como con unas cositas. No, el movimiento de tu cuerpo, ¿verdad? Dice la Biblia que en Éxodo, que cuando cruzaron el Mar Rojo, ¿se acuerda? Imagínese usted, pues imagínense nosotros aquí cruzando el peladero, ¿verdad? El potrero acá. Imagínense que nos vienen persiguiendo, ¿verdad? Estamos ahí, nos van a matar, ¿verdad? Porque recuerda usted que los egipcios eran expertos, ¿verdad? Tenían herramientas especiales para matar y asesinar rápidamente, ¿verdad? Eran expertos en las batallas. Y venían, ¿verdad?, los carros del faraón persiguiendo, y cuando llegan a la orilla del mar, el mar se abre, ¿verdad? Sale Whitney Houston con Mariah cantando, no, ¿verdad? Hay gente que piensa eso. Y cruzan el Mar Rojo, ¿verdad? Y luego los carros del faraón son consumidos por el mar, ¿verdad? Y cuando pasan, ¿verdad?, miran atrás y ven, es que no sé, a mí me da miedo acercarme a la orilla del mar, ¿verdad?, con todo lo que pasa. Y cuando pasan y ven que pueden pasar en seco, ¿verdad?, que se abren, deben haber sido muchos metros de altura de muralla de agua, ¿verdad? Y cruzan y ven el poder y el favor de Dios a ellos. ¿Sabe lo que sucede de manera espontánea? Una de las mujeres, María, creo que fue Miriam, siempre se me olvida, se me confunde, saca un tamboril, algo así como un pandero, lo levanta y comienza a saltar, y va para arriba. Yo no sé lo que yo haría. Yo no bailo nada, ¿verdad? Tengo menos ritmo que una gotera, pero probablemente si veo algo así, no sé, yo algo haría así, no sé, alguna cosa, ¿verdad? Trataría porque fíjate que la danza es algo que Dios ha creado en la naturaleza del hombre, ¿verdad?, para adorar a Dios. ¿Sabes lo que significa danzar en el hebreo? Es dar vueltas, ¿verdad?, de júbilo, de alabanza, levantar tus manos, ¿verdad? Y no tienes que estar en un trance, lo puedes hacer con alegría, ¿verdad? Por eso cuando tú cantas al Señor, tú te puedes mover, ¿verdad? Puedes saltar, puedes hacer algo delante del Señor. Ahora, si tú no tienes esa personalidad, no tienes por qué sentirte obligado, pero lo que quiero decir es que hay dos cosas que Dios creó para sí: la música y las danzas. Y lo que se preocupó en Satanás en hacer es dirigir eso al hombre, ¿verdad? Y usted está ahí en la fonda, tan, 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 tan. Entonces, entendamos esto, ¿verdad? Es algo que usted puede hacer y dedicarlo completamente al Señor. Ahora, ¿es malo cantar al Señor? Estábamos hablando que muchas iglesias han dedicado mucho tiempo al canto, ¿verdad?, a las alabanzas, y dejan de lado la palabra. La pregunta ¿es malo cantar al Señor? ¿Es malo experimentar el poder y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas? Por ejemplo, experimentar un milagro en su vida, una sanidad de Dios en tu vida, alguna experiencia, ¿verdad?, sobrenatural que también podría ser, ¿verdad? ¿Es malo eso? ¿Ofrendar es malo?
dar algo para la obra del Señor, tampoco es malo, ¿verdad? El problema lo tenemos cuando todo lo anterior no está fundamentado en la palabra, cuando hacemos nosotros algo que no tiene un fundamento bíblico. Cuando tenemos cosas en el corazón y tratamos de hacer algo, por ejemplo, si ofrendamos y tenemos un problema con tu hermano, el que sea, y no conocemos la palabra y presentamos igual una ofrenda, estamos profanando. ¿Sabían ustedes eso? Es profanar el lugar santísimo de Dios si lo llevamos al tiempo del tabernáculo. Profanar significa taladrar, significa alterar, adulterar, por ejemplo, una chapa. Una puerta cerrada y usted dice no puedes entrar, tienes que tener una llave, pero si usted profana ese lugar, usted lo que hace es con un taladro, pasó, ¿verdad? Cuando hablan de los profanadores de tumbas, ¿verdad? Hay gente que rompe las tumbas, ¿verdad? Y profanan ese lugar que no se puede pasar. Cuando tú tratas de ir a la presencia de Dios y Dios ha establecido cosas, como por ejemplo, si vas a ofrendar, tienes que estar en paz con tu hermano y lo haces igual, lo que estamos haciendo es profanar, ¿verdad? La Biblia dice, espérate un tantito, ¿verdad? Soluciona el problema que tienes con tu hermano y luego ya vienes y te presentas delante del Señor. Así era, ¿verdad? El sacerdote lo entendía muy bien porque si él iba apresuradamente delante del Señor y había pecado en su corazón, eso le costaba la vida y moría. Y ahí, plan 2. Cordelito, cadenita, ¿verdad? Para tirar, porque nadie se atrevía a ir a buscar al sumo sacerdote, que a lo mejor el pecado no era tan terrible, si alguno lo quiere llamar así, pero el Señor quería absoluta santidad. Entonces, nosotros, todo lo que hacemos, si cantamos al Señor, si ofrendamos, si experimentamos el poder de Dios en nuestra vida, todo debe tener un fundamento bíblico para no profanar la presencia y el lugar de Dios, ¿verdad? Debemos ir confiadamente, ¿verdad? Sin duda que sí, pero no confianzudamente, ¿verdad? Confiadamente porque vamos por medio de Jesús. Pero también en algún momento en el Nuevo Testamento se habla, no tengo el pasaje en este momento, pero que no transformemos la gracia de Dios en un libertinaje. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender. Ahora, ¿cómo puedo fundamentar todo esto? Cantar, ofrendar, tener una experiencia con el Espíritu Santo en mi vida. ¿Cómo lo puedo fundamentar todo esto? ¿Cómo lo puedo fundamentar? A través de la palabra del Señor, estudiando profundamente la palabra del Señor. En este ministerio, en Casa de Oración, en las distintas iglesias que tenemos alrededor del mundo, una de las grandes demandas que nos hace el Señor y también nuestro pastor Chuy allá en México es estudien la palabra. No recalienten cualquier cosa y compártanlo con el pueblo, ¿verdad? Profundicen, ¿verdad? Se comparte todo el material que se estudia, ¿verdad? Sin ningún costo. Pero debemos nosotros profundizar en la palabra, ¿verdad? Debemos tener un estudio profundo en nuestro fundamento. Si no tenemos una base bíblica, podemos estar haciendo un sinfín de cosas que terminan incluso molestando a Dios, o sea, que no agradan a Dios. Por eso es importante que usted conozca a su Señor, ¿o no? ¿Quiere usted conocer al Señor? Bueno, a veces decimos, aquí estoy, ¿verdad? Tú, Señor, me recibes así como estoy nada más y voy a llegar y voy a... No, ¿verdad? Al principio Dios te recibe, pero Dios espera que crezcas y le conozcas, ¿verdad? Vemos en todo el ministerio público cómo Jesús compartía la palabra de Dios, ¿verdad? O les cantaba cancioncitas Jesús. En el arca de Noé, vamos toda la multitud con Jesús. En el arca de... ¿Cómo a ver allá? ¿Quieres oír? Como hace el chanchito. Ay, ay, bien multitud, panes y peces para usted. No digo que no canten más esa canción, estoy diciendo que es satánica, ¿verdad? Pero hay, como dijo un profeta, esa canción no dice nada. De hecho, el contexto del arca era bastante terrible porque toda la gente murió y los animales también, ¿verdad? Por gusto del pecado y la maldad del hombre.
¿verdad? Ya no la van a cantar más ustedes. No, pero enséñenseles, está bonita. Pero Jesús lo que hacía en su ministerio público era compartir la palabra, ¿verdad? Vamos al grano, compartamos la palabra, ¿verdad? Todo lo demás era secundario, ¿verdad? Ya, hay que pagar impuestos, anda al lago, sácate un pescado, y paga el impuesto. Hay que alimentar a la multitud, anda, tráete los 5 panes, aliméntalo. Vamos al grano, ¿verdad? A la palabra. El reino de los cielos es semejante. Y comenzaba el Señor, ¿verdad? A predicar, a compartir la palabra, ¿verdad? A las multitudes que lo seguían. Algunos iban solamente por los panes y los peces. Y eso el Señor dijo que estaban mal, ¿verdad? A eso se les arrancó en algún momento, ¿verdad? ¿Sabían ustedes que el Jesús se les arrancó a la multitud? Se pasó al otro lado vamos rápido, súbanse, vamos, ¿verdad? Y la multitud lo siguió. Ellos querían tragar, ¿verdad? Ahí la palabra, cuando querían ser alimentados, la palabra que se traduce era como tragar como animales. Trogos, creo que era en el griego, ¿verdad? Que era así como, ¿ha visto usted un cocodrilo comiendo? ¿Lo ha visto masticando así con la boca cerrada? No, ¿verdad? Cocodrilo trata de comerse todo lo que puede antes de que venga otro y le quite, ¿verdad? Tragar, ¿verdad? Y eso era lo que la multitud quería, ¿verdad? Tragar todo, tragar rápido, tragar, ¿verdad? Sacarle un provecho, un beneficio al Jesús. Y mucha gente está así hoy día, ¿verdad? Vengo aquí con mi Jesucito muy lindo, precioso, bonito. Jesucito, ¿verdad? Tatita Dios. Para que me haga el milagro, para que me dé el trabajo, para que me salga lo que estoy... Y no, hermanos. Eso es una añadidura. Eso va a ser producto de tu obediencia, ¿verdad? Uno como cristiano viene delante del Señor y espera en Él pacientemente, ¿verdad? Y Dios te sorprende. Sin duda que así, Dios es nuestro proveedor y todo lo demás, pero a veces confundimos el lugar que nos corresponde delante de Dios. Recuerde que hemos hablado acerca de la sumisión, ¿verdad? Algo que no nos gusta, pero Dios quiere hijos que seamos sumisos, temerosos, de guatita, de pancita, ¿verdad? Para los de otros países, delante de Él, ¿verdad? Sumisos. Entonces lo que el Señor predicaba era la palabra de Dios. Lo que Juan el Bautista hacía era predicar, anunciar el mensaje bíblico. El reino de los cielos se ha acercado, ¿verdad? Arrepentidos y convertidos. Vemos a los apóstoles esforzándose en sembrar la palabra de Dios en el corazón de los nuevos creyentes. El Evangelio de Mateo es resaltar lo que fue dicho, ¿verdad? Por los profetas en la palabra de Dios. Entonces, la única forma de asegurarnos que una persona sea un verdadero hijo de Dios es exponiéndolo a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Tu testimonio puede ser muy lindo. Hasta lloro contigo porque me voy a emocionar. Créanme que no lo digo irónicamente. Me voy a emocionar. ¿Verdad? ¿Te acuerdan cuando hicimos en el tiempo de la pandemia y contábamos nuestros testimonios de cómo fue que llegamos al Señor, ¿verdad? Y todos contaban, ¿verdad? Su forma. Y nos emocionábamos, a veces se nos hacía un nudo en la garganta, ¿verdad? Es bonito eso. Es hermoso recordar. Pero lo que te salva es la palabra del Señor. Y conoceréis la verdad, que es la palabra del Señor, y esa verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la condenación. Te hará libre del pecado que te aprisiona, ¿verdad? Y también sabrás que ahora ya Satanás no está sobre ti, sino que ahora eres libre por medio de la palabra y la autoridad de Jesús. Pero tienes que conocer la palabra. Entonces, la única forma de asegurarnos que alguien conozca y sea salvo es palabra del Señor, palabra del Señor, palabra del Señor. Que nuestra oración sean con fundamentos en la palabra del Señor. Por eso muchas veces Dios no responde nuestras oraciones, porque como no estudiamos la palabra y no sabemos cuál es la voluntad de Dios, ¿se acuerda que el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad? Pero debes tú conocer también cuál es la voluntad de Dios, porque a veces tus oraciones no van a ser respondidas porque lo estás haciendo mal. Santiago, capítulo 4, versículo 3, dice así. En Santiago 4:3 dice, pedís a través de una oración y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Verdad que sí? ¿Puedes pedirle algo material al Señor?
¿Qué crees? ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, ya, ok. ¿Le han pedido algo material al Señor? Ay, que son poco espirituales. Claro, podemos pedirle al Señor cosas materiales. Señor, necesito un buen trabajo. Señor, quiero cambiar mi limusina, ya no la soporto, ¿verdad? Quiero otro helicóptero. Bueno, podemos pedirle al Señor cosas materiales y Dios es bueno, es bondadoso, ¿verdad? Y el Señor nos va a responder, pero a veces pedimos mal. Señor, tuya es la venganza, aleluya, Jesús santo es tu nombre, ¿verdad? Quiero que derribes a mis enemigos, ¿verdad? Y el Señor está así como, oh, me imagino así como un meme, así como con un arbolito de Pascua así pegándole. ¿Has visto ese meme? No entendiste nada. No entendiste nada. Pero si tu palabra dice que tuya es la venganza, sí, pero es mía, tú tranquilo, ¿verdad? No te preocupes. Tú pide misericordia por tú ama a tu enemigo, ¿verdad? ¿Cómo voy a amar? Pues, eso dice mi palabra, por si no te has enterado, ¿verdad? Entonces, nuestras oraciones no son respondidas cuando no pedimos en la voluntad del Señor, ¿verdad? Y para eso debemos leer la palabra y conocerla. Lo que estamos hablando ahora es porque Pedro, en su primer discurso, lo primero que hace es citar la palabra de Dios. Y estamos reflexionando en lo lamentable que puede ser sacar la palabra de Dios de nuestras iglesias, ¿verdad? Sacar la palabra de Dios de nuestros cantos. Si usted se fija, los cantos que cantamos en casa de oración, el 99% son cantos hechos por hermanos que han sido inspirados, ¿verdad?, de las congregaciones en estos cantos, y es la palabra del Señor cantada, ¿verdad? Entonces, es muy importante el estudio bíblico en el cristiano. Hay cristianos que puro cantan y no saben nada de la palabra, y eso está mal, ¿verdad? Se saben todas las canciones de todos los cancioneros cristianos, pero no tienen idea de lo que pueden estar cantando. Pero lo peor es que muchas canciones que se dicen cristianas no tienen ninguna similitud a lo que la Biblia dice. ¿O no? ¿Sí? Y cantábamos tal vez en los años 90, saltábamos con alegría y decíamos, me encontré con el enemigo y le quité lo que él me robó. Aleluya, me encontré y está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies. Aleluya. Primero, canciones dirigidas a nosotros, ¿verdad? Habla de nosotros, ¿verdad? No habla del Señor, ¿verdad? Y más menciona al diablo que al... O sea, ni hable del diablo en sus canciones al Señor, ¿verdad? Había una por ahí que decía, hoy te arrebato lo que a mí me pertenece. Y lo que lo conseguí con crece, ¿verdad? Y le declaro la guerra y la cosa, ¿verdad? Y cantándole al diablo, imagínense, perder el tiempo cantando al diablo. Había una canción hablando de esta falta de palabra en la música. Había una canción que decía así, yo tengo una espada de oro para vencer a Satanás. Tal vez usted dice la palabra del Señor, ¿verdad? Es una espada. Vamos bien. Dice, yo tengo una espada de oro para vencer a Satanás, pegarle por la cabeza para que no se levante más. Me imagino así, ¿no? Después dice, el día del entierro, Señor, yo no me lo pierdo para ver a Satanás en el fondo del infierno. ¿Qué le parece? Y se canta, ¿verdad? En el sur, pues ahí yo la escucho, ¿verdad? La cantan en las iglesias, ¿verdad? Yo tengo una espada de oro para vencer a Satanás, darle por la cabeza para que no se levante más. El día del entierro, Señor, yo no me lo pierdo para ver a Satanás. Muchas canciones cristianas que dicen que alabes a Dios sin importar tu condición, porque Dios no rechaza la oración de nadie. Pero pueden tener un conflicto también bíblico, ¿verdad? Porque hay muchas oraciones que Dios no escucha porque vienen en una condición que no... Ya leíamos el texto de partida, ¿verdad?
Canciones que hablan más del diablo, de sus demonios, que del mismo Dios. Canciones que le dicen que Dios se ha convertido en su obsesión, ¿verdad? Canciones cristianas que parecen más canciones homosexuales, porque no hay como es como que un hombre le canta a otro hombre, ¿verdad? Y no mencionen a Jesús, porque eso no vende, ¿verdad? Usted debe saber que la industria musical cristiana es una de las más potentes y lo que a ellos les interesa es facturar. Y detrás de un sello discográfico no hay pastores ni hermanos. Están los grandes ejecutivos, los mismos de Luis Miguel, ¿verdad? Por eso Sony Music, por eso todas estas grandes cadenas tienen su lado evangélico, ¿verdad? Pero no crean que es para nada más que facturar, ¿verdad? Cuidado con eso, ¿verdad? Por eso nosotros no cantamos ya canciones que hayan sido prostituidas, ¿verdad? Que hayan sido hechas para ganar dinero, sino que preferimos cantar algo que sea santificado para el Señor y que contenga la palabra de Dios. Muchas canciones te van a llevar al menoscabo, ¿verdad? ¿Qué sería de mí, Señor? Sería como un pájaro reventado, no sé, y tú te sientes como mal, ¿verdad? Y te da pena, ¿verdad? Y dices, ay, pobrecito de mí. Es que mi vida ha sido tan sufrida. Y yo te creo que tu vida ha sido sufrida. Pero son canciones que no te llevan a la adoración a Dios, sino que te llevan a la emoción. Y terminas llorando, ¿verdad? Y hay tiritas pero es solamente emoción y egocentrismo, ¿verdad? Ahí tienes los pañuelitos para que te sequen las lágrimas y reflexiona lo que estás diciendo. Porque todos somos egocéntricos, ¿no? Cuando alguien habla de un testimonio que algo que a ti te pasó, te llega más, ¿verdad? O si no, tú estás pensando, ahora te cuento el mío, te cuento mi testimonio, ¿verdad? Entonces, debemos tener cuidado, hermano. Por eso la palabra de Dios es tan importante en nuestras iglesias. Por eso debe haber un fundamento en la palabra de Dios, y el apóstol lo tenía muy claro, ¿verdad? Él lo primero que hizo en medio de esa batahola es, un momentito, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y compartió la palabra de Dios, nada más que eso. La Biblia enseña que la ignorancia de la palabra bíblica, del texto bíblico, es fatal y peligroso. Si usted quiere, me acompaña en Oseas, o lo lee ahí, va a estar proyectado en Oseas capítulo 4, en el versículo 6, un texto muy conocido. Dice, el profeta dice, en nombre de Dios, dice, mi pueblo, está hablando Dios por medio del profeta, fue destruido, fíjese, no es que fue afectado, mi pueblo fue destruido. Imagínense un pueblo completamente destruido. ¿Cuál es la razón? Ahí lo dice. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento. ¿De dónde viene el conocimiento para su vida? De la palabra de Dios. Cuando tú rechazas ese conocimiento, cuando tú rechazas la palabra de Dios, estás a un paso de ser destruido. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Comed, ¿verdad? La palabra del Señor. Llénate de la palabra, sáciate de la palabra del Señor, que quedes con hambre de la palabra del Señor. Pero llena tu mente y tu corazón del conocimiento de Cristo, para que cuando venga el día malo a tu vida, porque vendrá el día malo, ¿no? ¿O usted piensa que de aquí para mañana ya...? No, ¿verdad? Siempre oramos al final de la reunión y decimos, Señor, ayúdanos en esta semana, porque sabemos que probablemente será difícil. Pero necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por ahí, alguien un día me dijo esto, que yo lo pensé, como que me anduvo como convenciendo, yo era joven, más que ahora, por supuesto, ¿verdad? Y me dice, ¿sabes qué? Porque estábamos hablando del tiempo de la alabanza y el tiempo de la predicación. Entonces me dice esta muchacha, ¿sabes qué? La predicación no es tan importante en relación al día domingo. El día domingo la predicación no es tan importante como el cantar, como el orar, como el sentir la presencia del Señor en el culto, porque el domingo es para venir a adorar a Dios. O sea, nosotros le cantamos, nosotros le adoramos, nosotros le oramos,
nosotros hacia Él, ¿verdad? Y cuando se comparte la palabra, es algo de parte de Dios a nosotros, porque eso es algo que nos beneficia a nosotros. Pero el domingo es el día para adorar, ¿verdad? Estar ahí. ¿Qué piensa usted? Suena como convincente, ¿no? Así como, oh, amén. Gracias, Señor. No, ¿qué te pasa, verdad? ¿Verdad? ¿Lo ha escuchado alguna vez eso? A lo mejor lo ha pensado y se ha dado muchas veces, en muchos cultos. Yo que he pasado por tantos lugares, ¿verdad? No es que yo ande en iglesia, pero con esto de la música uno va visitando distintas iglesias y a veces el programa, ¿verdad?, se salía de las manos, ¿verdad?, y no podían parar al hermano ahí que estaba con su tiempo con el Señor y déjelo, fluya, y se nos fue la hora, ¿verdad? Y ya, hermano, mire, íbamos a compartir una palabra poderosa, pero lo importante es que estuvimos con él y el Espíritu del Señor estuvo aquí. Amén, amén, ¿verdad? Aleluya, santo es el Cordero. Gloria, decía uno atrás, ¿verdad? Que había un hermano que decía, gloria. Y la palabra, ¿verdad? O sea, si te pasa eso, gloria a Dios, sigamos cantando, ¿verdad? No terminemos, pero démosle también el lugar que le corresponde a la palabra. Créame usted lo mal que me siento yo cuando a veces, por la prudencia del horario, no alcanzo a compartir todo lo que Dios pone en mi corazón, ¿verdad? Pero no podemos reemplazar la palabra de Dios en nuestras vidas. Dios nos libre, ¿verdad?, de algún día dejar la palabra de Dios por un segundo, un tercer lugar. Finalmente decir que el apóstol Pablo dijo en relación a la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 1, 17, dice el apóstol, 1 Corintios 1, 17, en relación a la palabra, a la enseñanza, dice, pues no me envió Cristo a bautizar. ¿Bautizar es lo mismo que predicar? No, ¿verdad? ¿Qué es más importante, bautizar o predicar? Predicar. Pastor, entonces el bautismo no es bíblico. No. Día martes, 21 horas, hermenéutica. ¿Cómo interpretar la palabra de Dios, verdad? Acá dice el apóstol, le da el lugar que le corresponde. El primer lugar es la palabra de Dios porque es la voluntad, es la esencia de la iglesia, es el fundamento, la palabra de Dios, el sentir de Dios en su corazón manifiesto para nosotros. Entonces dice el apóstol, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a cantarles, de ir a una iglesia cantándole mis cancioncitas, no. Dice a predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. Entonces no prediquemos el Antiguo Testamento. No. Martes 21 horas, ¿verdad? Hermenéutica. El Evangelio está en el Nuevo Testamento, pero todo el Nuevo Testamento está respaldado por el Antiguo Testamento. Así que hablar de evangelio, es toda la palabra de Dios. Si no, léase Mateo. Para que se cumpliese lo dicho por los profetas, Antiguo Testamento. Entonces dice, no con sabiduría de palabras, no está hablando de lo intelectual, ¿verdad? No, porque si no estaríamos nosotros fritos, ¿verdad? No, porque hay gente que es súper preparada, ¿verdad? Los literatos, gente que son muy intelectuales, no podríamos nosotros compartir la palabra. No está hablando de ese conocimiento intelectual, ¿verdad? Dice entonces, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Está hablando también de lo que Dios te va a dar y revelar por medio del Espíritu Santo, pero debes estudiar la palabra de Dios. ¿O no? Claro que sí. Entonces el apóstol deja clarito que Dios a él no lo mandó a hacer otras cosas, ¿verdad? Podemos nosotros ayudar a la comunidad, podemos tener una fundación con los niños en riesgo, gloria a Dios, pero eso no puede reemplazar la función de la iglesia, que es la palabra de Dios. De ahí se desprende todo lo demás, ¿verdad? Tenemos que ser cuidadosos. El apóstol Pedro también lo dice en su segunda carta, segunda de Pedro, en el capítulo 3 y en el versículo 16. Dice así, casi en todas sus epístolas, hablando en ella de estas cosas. Hablando ahí en contexto, léalo después. Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Está hablando de la palabra, ¿verdad? Epístolas, cartas, palabra de Dios. Dice que hay cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los
inconstantes tuercen. Lo dije, ¿viste? Es un chiste entre la Monse y yo, que esta palabra me cuesta. Los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿De qué está hablando? De la palabra de Dios, ¿no? Y dice que los que son ignorantes, o sea, que no estudian, ¿verdad?, la tuercen. Entonces, si tú no estudias la palabra, estás expuesto a torcerla. Si tú no eres constante en las cosas del Señor, que eso incluye, por supuesto, el estudiar la palabra, también te puedes torcer. ¿Le ha pasado que alguna vez lee algo y después se le olvida? ¿Sí o no? Pero si usted lo lee constantemente, eso le va quedando. La mente es así. Entonces, todos los días tenemos que ir a la palabra de Dios, para que su palabra esté siempre delante de nosotros, en nuestra mente. Los judíos ponían acá la palabra de Dios por todas partes, ¿verdad? Yo no creo que estén con la Biblia pegada en la frente, ¿verdad? Pero léala en el corazón, ¿verdad? O sea, léala de verdad y guárdela en el corazón y medite en ella cada día. Bueno, sigamos entonces. Les queda claro que lo más importante es la palabra de Dios. Y esto es lo que hace Pedro, ¿verdad? Ustedes que están hablando, le decían algunos judíos, decían, ustedes que están hablando en otros idiomas, ustedes están borrachos, ¿verdad? Están borrachos, ¿cómo se les ocurre? Y Pedro lo que hace es responderles y hablar de la palabra. Bueno, sigamos entonces con el primer mensaje, ¿verdad?, que se comparte ya como iglesia naciente. En este mensaje es en voz del inicialmente polémico apóstol Pedro. Porque recuerden que había sido polémico, ¿verdad? Cobarde, bueno a los combos, ¿verdad? Falta de dominio propio. Y producto también de su oficio, él era un pescador, ¿verdad? Entonces el pescador es tosco, ¿o no? Los discípulos del Señor eran todos toscos. No, o sea, hoy día les cerrarían las cuentas en LinkedIn. ¿Saben lo que es LinkedIn? Es como un Facebook, pero de profesionales, donde toda la gente miente, ¿verdad? Como, hola, ¿cómo estás? Oye, yo soy... Todos ahí son súper profesionales, ¿verdad? Entonces, estos apóstoles, ¿verdad?, eran hombres medios segregados de la sociedad, ¿verdad? No calificaban con nada, ¿verdad? Sus currículum eran más malos que buenos. Pero había uno sí que era bien, que sí calificaba, estoy mintiendo. Había uno que era estratégico, bueno para administrar finanzas, ¿verdad? Probablemente un magíster en tesorerías, ¿verdad? Pero traicionero. No sé si usted sabe quién será. Bueno, ese sí calificaba para el perfil. Pero los apóstoles eran hombres, incluso el apóstol Pablo, que era muy preparado, su trato era... A veces se le salía de las manos, ¿verdad? El carácter, el celo, ¿verdad? Le dijo el apóstol Pablo, creo que fue, claro, le dice a los judaizantes que hablaban de la circuncisión, ¿verdad? Y que trataban de meter la circuncisión a los cristianos. Le dicen, ¿saben qué más? ¿Por qué de una no se cortan todos, verdad? Y se cortan todos los genitales, ¿verdad? Y sigan de largo y déjennos tranquilos. Ustedes dirán, ¿qué? Eso les dijo a los judaizantes. Lo que pasa es que la Reina Valera lo muestra como más martes a las 21 horas, lo espero, para que lo podamos estudiar, ¿verdad? Bueno, entonces, sigamos con este mensaje, ¿verdad?, a la iglesia naciente. Vemos que este Pedro, que era polémico al principio, ahora vemos un Pedro que comienza poco a poco a liderar, ¿verdad? Comienza a ser levantado. Es importante destacar que en todas las listas de cuando se mencionan los apóstoles, Pedro siempre está de los primeros en ser nombrado, ¿verdad? Ahí usted lo puede leer, no vamos a leer ahora, pero Mateos capítulo 10, del 2 al 4, en Marcos 3, del 16 al 19, en Lucas 6, 14 al 16, y en Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 13, después usted ve la grabación y lo ve, está ahí la lista de los apóstoles, y siempre Pedro está en el primer lugar. Entonces, ahora, en este contexto que estamos viendo del libro de los Hechos, Pedro sigue en ese rol de liderazgo, ¿verdad? Y se pone en pie, ¿verdad? Y estaban también los otros 11 apóstoles. Recuerde que también estaba ya Matías, había sido elegido en reemplazo de Judas. Y entonces Pedro se levanta y se dirige a la multitud,
Leamos Hechos capítulo 2, versículo 14. Este es el primer discurso de Pedro. Discurso. Hechos 2:14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11, alzó la voz, no con micrófono, ¿verdad? Un micrófono, no, a voz de cuello, alzó la voz y subraya esto, habló, importante esta palabra, habló diciendo, ¿qué les dijo? Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. O sea, había una gran multitud ahí. Esto, subraya esto también, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Contexto. Semanitas antes, ¿verdad? Estaba siendo acusado. Pero acá Pedro habla con autoridad dada por el Espíritu Santo, que estaba en él, ¿verdad? Recordemos que acababan de recibir el dunamis. ¿Qué era el dunamis? La dinamita. Dunamis era el poder. Y recibiréis dinamita. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y fuego, y me seréis testigos. Eso es lo que dice la promesa, y eso fue lo que ellos habían recién experimentado y los estaban acusando que estaban borrachos. Pero Pedro habla con autoridad porque él estaba lleno del Espíritu Santo en ese momento, ¿verdad? Y dice acá que habló. No sé si está ahí en el versículo, está ahí la palabra habló. Entonces, cuando dice la palabra habló, esta palabra habló, que utiliza para Pedro, para decir que él da un mensaje, ese mismo verbo en el griego se utilizó cuando los 120 comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Misma palabra, porque una cosa es hablar de una forma en el griego y otra cosa es hablar con este verbo que está acá, que tiene que ver con una inspiración directamente de Dios, no es un cualquier hablar, ¿verdad? Entonces él habló con autoridad, lleno del Espíritu Santo, y es probable que Pedro, tal vez de una forma sobrenatural, les habló también en el idioma, ¿verdad? Algunos incluso dicen que el milagro puede haber sido no solamente que hablaron en su idioma, ¿verdad?, sino que probablemente cada uno le podía haber estado escuchando en su idioma, ¿o no? También. Porque recuerden que había muchos ahí, de distintos lugares, y la gente escuchaba. Probablemente los ancianos que van a estar ahí en el tiempo de la tribulación, los dos testigos, ellos hablen, ¿verdad?, de esa forma, y la gente que lo escuche va a entender en su idioma el mensaje de Dios, porque si no el mensaje sería solamente para que hable el paleo hebreo. ¿Qué significaba paleo hebreo? Antiguo hebreo. Ok. Entonces dice que Pablo habló, y decimos que probablemente puede haber sido algo sobrenatural también, pero lo importante es que les habló la palabra de Dios. Ahora dice otro texto ahí, dice, esto os sea notorio, y luego dice, oíd mis palabras. Mire, piensa esto nos habla de autoridad, esto nos habla de una audacia ahora sobre el apóstol Pedro, que en ese momento estaba lleno del poder de Dios y semanas antes, ¿verdad?, temblaba bajo la amenaza de ser reconocido como uno de sus discípulos, uno de los discípulos del Señor. ¿Se acuerda que lo negó? Un comentarista bíblico dijo esto, yo se lo leo textual. No le digo quién fue porque si no después no sabemos qué pasará al final con el comentarista bíblico. Dice, Pedro no da a entender que este sea un asunto dudoso o que no pudiera explicarse. Su discurso fue respetuoso, ¿verdad? Fue respetuoso, pero firme. Procedió con calma a mostrarles su error. ¿Cuál era el error? Que ellos estaban diciendo que estaban llenos de borracherías, ¿verdad? Cuando los enemigos de la religión ridiculizan el evangelio o nos ridiculicen a nosotros, dice este comentarista, debemos contestarles de modo, ¿cómo? ¿Y qué te pasa? No, ¿verdad? De modo amable. Debemos contestarle de modo amable, respetuoso, pero firmes, ¿verdad? No de manera irónica.
Como te vuelvo a repetir. Como te vuelvo a repetir. Perdón. Todas esas peleas que no llevan. No, usted, ¿verdad? Con respeto, ¿verdad? No te quiero ofender. No, tampoco, ¿verdad? La ironía no calza acá. Con respeto, amable, pero firme. Vamos a ver cómo es la respuesta de Pedro. ¿Usted cree que un animalista, por ejemplo, no tengo nada contra el animalista, si usted dice algo, el animalista no le va a contestar aunque no está ni ahí con lo que usted crea? Le va a contestar lo que él cree, ¿verdad? Y cualquier ideología que hoy día pueda existir son muy firmes, ¿verdad? Y algunos no son muy respetuosos, que digamos, al contrario, ¿verdad? Pero vamos a ver acá que el cristiano debe ser amable, respetuoso, pero firme. Entonces dice acá, debemos razonar con ellos tranquilamente y convencerlos de su error. Y aquí cita él un proverbio que es el 15:1, que no se lo voy a leer, pero dice que la respuesta blanda aplaca la ira. ¿Sí? Así que cuando a usted le griten, usted saque ese texto, ¿verdad? La respuesta blanda aplaca la ira. La respuesta blanda aplaca, ¿verdad? Y lo dice. Entonces, en este caso, el apóstol actuó, dice acá, sobre el principio que luego ordenó a todos. Este mismo apóstol escribe en su primera carta, primero de Pedro, 3:15, dice, estad siempre preparados para presentar defensa con cuchilla y pistola. No, dice, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cómo debe usted reaccionar entonces? Con mansedumbre, con reverencia, pero firme, ¿verdad? Inamovible. ¿Alguno de ustedes duda un poco de su fe? Así como que, ¿podrá alguna vez dejar de creer en Cristo, en el Señor, en Jesús? Son preguntas, ¿verdad?, que pueden estar ahí. Creo que nunca, en mi caso. Cada vez que conozco más al Señor, más lo quiero servir. Créanme, eso es lo que me pasa a mí, ¿verdad? A veces uno lee textos que pueden ser medios oscuros, ¿verdad? Que son difíciles de comprender, y uno comienza a buscar y llegas al conocimiento y ya dices, oh, wow, Señor, qué maravillado estoy de ti, como cantábamos la vez pasada. Bueno, continuamos entonces, ¿verdad? Entonces, acá continúa la exhortación de Pedro. Dice Pedro, después de hacer este énfasis que dice, escúchenme, ¿verdad? Aquí estoy yo, les voy a decir. Dice en Hechos 2:15, dice, porque no están ebrios. ¿Qué había dicho la multitud? Que estaban tan curados, tan ebrios, tan borrachos. Y le dice Pedro, con mansedumbre, con respeto, pero firme, le dice, no están ebrios, como vosotros suponen, ¿verdad? Creen. Pues, que es la hora tercera del día, ¿verdad? Le está diciendo eso, ¿verdad? Pedro hace inmediatamente una aclaración sobre la acusación que decían que estaban borrachos, ¿verdad? Estar borracho hasta el día de hoy es algo mal visto, ¿no? ¿Se imagina yo les predigo aquí borracho? Voy a estar, hermanos, salud por Jesucristo, aleluya. No, ¿verdad? Es feo, ¿verdad? El alcohol siempre trae problemas en la familia, ¿verdad? Muchos hermanos han sido restaurados del alcoholismo, ¿verdad? Contaba el pastor Memo en el desafío que él era un borracho, que él trabajaba para ir a celebrar, ¿verdad? Y Dios, mire, hizo una obra tremenda, ¿verdad? Bueno, entonces Pablo inmediatamente le hace esta aclaración, ¿verdad?, sobre la acusación de que ellos eran borrachos, ¿verdad? Algo que era muy mal visto, ¿verdad? Y que no honraba el nombre de Cristo. Por eso le dice, a ver, le dice, no estamos borrachos, ¿verdad? Esto no están borrachos, ¿verdad? La hora tercera que habla acá, ¿cuál creen ustedes que es la hora tercera? Eran las 9 de la mañana. La hora novena eran las 3, ¿verdad?, de la tarde, que es cuando el Señor ahí consumado es. Pero a las 9 de la mañana, que era la hora tercera, ni el más borracho estaba alcohólico a esa hora, ¿verdad? Los curaditos como que despiertan más tardecito, ¿verdad? Era lógico, ¿verdad?
Entonces les dice eso, oye, son las 9 de la mañana, ¿verdad? ¿Cómo se le ocurre decir que están borrachos? Pedro les hace ver que era absolutamente absurda su acusación, ¿verdad? Pero con respeto y firme. O sea, él dice, estos no están borrachos, porque él estaba seguro de eso, ¿no? Y se pone ahí delante. Muchas veces la gente intenta ridiculizar el Evangelio de una manera tan burda. No siempre, pero a veces es bueno responder, a veces, no siempre, ¿verdad? Siempre y cuando también tú tengas una base bíblica para poder hacerlo, ¿verdad? Con un buen argumento y que la finalidad sea sacar del error a esa persona, ¿verdad? No para ir a mostrar lo que tú sabes, ¿verdad? Porque podríamos sacarle el currículum, ¿verdad? Tú sabes quién soy yo, ¿verdad? Tú sabes que yo me leí la Biblia 4 o 5 veces, ¿verdad? Soy experto en paleohebreo, en hebreo, en griego, no sé, estudié con la escuela tanaíta, estudié en la Universidad de Jerusalén, de no sé cuánto, no sé qué, tengo un magíster en divinidades, ¿verdad? Y te voy a citar el Salmo 158 para tu información. No existe, por si acaso. Entonces, Pedro les hace ver que su afirmación era ridícula, ¿verdad? Era tan absurda la acusación que el tema queda ahí, ¿verdad? Porque no dice, y estos no están curados, no están borrachos porque son las 9 de la mañana. No, es mentira, porque sí. No, se los digo que no están curados, ¿verdad? No, ahí quedó, ¿verdad? Porque era obvio, ¿verdad? Era lógico. Si la gente ya estaba buena y sana, diríamos hoy día, ¿verdad? Ya había pasado todo el jolgorio, ¿verdad? Y la gente estaba tranquila, ¿verdad? Era lógico, ¿verdad? Ya no fue punto de discusión, ¿verdad? Entonces, ahí hace esa pequeña intervención y Pedro dice, vamos a la palabra. Y dice en Hechos capítulo 2, versículo 16, dice así, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Vamos a la palabra, dice Pedro, ¿verdad? Y cita la palabra de Dios. ¿Quién era el profeta Joel? ¿Era un youtuber famoso de aquel tiempo? No, era un profeta, ¿verdad? Respetado por las profecías en el Antiguo Testamento para nosotros, en la Tanaj, en la Biblia judía, ¿verdad? Y les cita, recuerden que ellos eran judíos, así que ellos no... Si usted le dice eso ahí en el Estadio Nacional, dice, y así dijo el profeta Joel. ¿Joel? ¿Qué Joel? ¿El que canta? ¿El que no sé qué? El profeta, no tengo idea. La gente no... Pero acá había un contexto de que la gente sabía quién era el profeta Joel, y lo cita, ¿verdad? Y le dice el versículo 17, dice, y en los postreros días, dice Dios, palabra postreros, ¿verdad? Postreros es una palabra muy usada y muy común en el Antiguo Testamento, y esta palabra hace referencia al tiempo del Mesías, el tiempo que el Mesías vendría, el día postrero, los días postreros, ¿verdad? Habla también de los tiempos del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, en el contexto del Antiguo Testamento, no queda muy claro cuando tú estudias la Biblia, no habla mucho, no queda muy claro de esta figura de dos venidas del Mesías, ¿verdad? Como que no, como que tú como cristiano lo entiendes por el Evangelio, por las cartas apostólicas, pero en el contexto judío como que no queda muy claro esto de que el Mesías venga dos veces, ¿verdad? Y en oportunidades distintas de tiempo, ¿verdad? Pareciera que fuera una sola venida. Sin embargo, vemos con claridad dos formas distintas que nos indican dos venidas del Mesías. No lo busque ahora, pero en Isaías 53, ¿verdad? En Isaías 53, ¿cómo se muestra el Señor? ¿Ha leído Isaías 53? Se muestra como el siervo sufriente, ¿verdad? Hace todo el relato de lo que pasó en el camino al Calvario. Como cordero fue llevado, ¿verdad? Habla de un Mesías, ¿verdad? En su primera venida, ¿verdad? Como un cordero. El Señor vino en su primera venida, nace en un pesebre, humilde, como un cordero, ¿verdad? Pero en su segunda venida, ¿cómo viene? ¿Cómo? No como cordero, viene como león. No es que tenga disfraces, ¿verdad? Está hablando de la característica de cada uno de estos animales. Un cordero es un animal que se lo come, no sé,
todos los depredadores, ¿verdad? Injustamente. Y el animal inocente muere en reemplazo, ¿verdad?, del culpable. Entonces, Isaías 53 nos enseña que el Mesías vendría como un siervo sufriente para morir por los pecados del mundo. Primera venida. Pero en Isaías 9:6 nos muestra que el Mesías vendrá en gloria para establecer su reino, o sea, segunda venida. Milenio, ¿verdad? En gloria y majestad. Cuando esté ya la hecatombe, al final de la tribulación, cuando los chinos se vayan contra Israel, el anticristo con todas las potencias en contra de Israel, se cumplirá el salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Y viene el Señor en las nubes, en los cielos, ¿verdad? Alzarán sus ojos y ahí estará el Señor, ¿verdad?, en un caballo blanco, ¿verdad?, con gloria y majestad. Y usted y yo vamos a venir atrasito, ¿verdad?, con el Señor. Usted no va a estar mirando para arriba, ¿verdad? Usted vendrá ahí, ¿verdad?, con el Señor, y el Señor vendrá como león, ¿verdad?, a instaurar su reino, ¿verdad?, para siempre. ¿Queda claro eso, no? Ok. El nacimiento de Jesús, su ministerio público, dieron entonces inicio a este periodo que se habla acá en el texto de Hechos, a lo que es el día postrero, ¿verdad? Porque recuerda que el día postrero se refiere a la venida del Mesías. Entonces, ¿cuándo se inicia el día postrero? Ya acá con el Mesías, con el nacimiento de Jesús. Primera de Juan, capítulo 2, 18, ¿verdad? Porque tengo que decirle esto con la palabra de Dios, pues yo le puedo decir cosas muy bonitas, ¿verdad? Pero tenemos que ir a la palabra para fundamentarlo, es lo que estamos hablando. Primera de Juan, capítulo 2, 18, dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Punto y coma. Por esto conocemos que es el último tiempo, o el día postrero, ¿verdad? Primera de Pedro 1:20, por si no le queda claro, ahí lo aclara en este mismo contexto. Un versículo más adelante dice: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Quién se manifestó? ¿El anticristo? Jesús, pues, ¿verdad? Jesús. Entonces, una de las leyes de la hermenéutica dice que debemos considerar todos los textos que están rodeando la idea para poder entender de qué se trata, ¿verdad? Hebreos capítulo 1:2 dice: en estos postreros días o postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Está hablando Hebreos, es muy contemporáneo a los tiempos de Jesús, ¿verdad? Y está hablando que ya es el postrer tiempo, ¿verdad? Dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, ya Jesús había venido, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Días postreros a partir de Jesús, primera venida en adelante. O sea, hoy día seguimos viviendo también este tiempo, ¿verdad? Que es postrero, es como para adelante, ¿verdad? Pero ya partió. Por tanto, el apóstol Pedro estaba a punto de citar lo dicho por el profeta Joel y decir que lo que ellos habían experimentado, ¿qué cosa habían experimentado? La venida del Espíritu Santo, el hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Todo esto, lo que ellos habían experimentado como iglesia de Cristo tenía que ver con lo dicho por el profeta, ¿verdad? Pero una parte, no todo. Recuerde que la profecía bíblica la tenemos que leer con calma, ¿verdad? Por eso estudiamos 2 años ahí la profecía, la escatología. Tenemos que ir con calma. La profecía de escatología se puede pasar de un momento a otro o puede estar detenida, ¿verdad? Como en el caso de la semana número 70 de Daniel. Bueno, dice acá, Hechos capítulo 2, 17 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Eso es lo que había dicho el profeta Joel. ¿Qué había dicho? Que en los postreros días, que es lo que habíamos estudiado, ya entendemos que después del nacimiento de Jesús, el ministerio público, dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál carne? ¿La del supermercado que está envasada?
¿Qué se refiere a la carne? Esto es un hermenéutica, es un hebraísmo. Es un hebraísmo. ¿Qué significa? Que es una frase, una palabra que solamente utilizan lo utilizan los israelitas, los hebreos, ¿verdad? Sobre toda carne. No te lo reveló carne ni sangre. Es como raro eso, interpretarlo, a ver. No me lo reveló un pedazo de carne y una bolsa con sangre. No, eso es un hebraísmo, significa un ser humano que tiene carne y sangre. Ok, entonces dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Y vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días, derramaré mi espíritu y profetizarán. Nótese, a los machistas, siervos y siervas con ese. No está hablando del animalito, el venadito, está hablando del que sirve a Dios, el Hijo de Dios. Hombre, mujer, sobre todos, ¿verdad? Derramaré mi espíritu. Entonces, acá está citando lo dicho por el profeta Joel, ¿verdad? Miren, vámonos a Joel para comprobarlo, capítulo 2, versículo 28, Antiguo Testamento, profeta. Joel 2, 28 dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. También sobre los cielos, sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Mire. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tiniebla y la luna en sangre. Mire, importante acá un pequeño detalle. Dentro de la cultura judía, dentro del judaísmo, ¿verdad? Usted sabe que son bien esotéricos también la cábala y todo lo demás, pero dentro de la observancia judía, ellos prestan mucha atención a lo que son las lunas de sangre, ¿verdad? Entonces, dentro del augurio de lo que se dice, las señales, ¿verdad?, que ellos observan, dicen que cuando un eclipse solar cae en fiesta judía, ¿verdad?, en alguna celebración judía, hay varias fechas, si es eclipse de luna, ¿verdad?, dice que es una mala racha, un mal augurio, esa es la palabra, un mal augurio para el pueblo judío. Y así ha sido, se ha cumplido. Cada vez que ha existido una luna de sangre, ¿verdad?, estas que se conocen como eclipses de sangre, y esto ha calzado en una fecha de fiesta judía, ha sido un mal augurio ¿para quién? Para el pueblo judío. Y ahí usted ha visto las mayores catástrofes sobre el pueblo judío con esa anunciación. Luego, cuando la señal del eclipse o la luna, en este caso el sol, se oscurece o se vuelve sangre, un eclipse, y esto cae dentro de una fiesta judía, dice que el mal augurio es para el pueblo gentil, ¿verdad? Último eclipse, vea las fechas, pandemia mundial. Bueno, pero no nos vamos a ir en ese tema. Entonces, dice acá que daré prodigios en el cielo, en la tierra, sangre y fuego y columna de fuego. Y el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Miren interesante esto. ¿Se dio cuenta, no? Usted salió ahí, pues, ¿se vio dónde estaba o no? O sea, no me vi, pastor, no alcanzaba, fue muy rápido. De nuevo, ¿verdad? Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Todo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, judío, y entre el remanente el cual él habrá llamado. El remanente del Señor, el desechado, ¿verdad? ¿Se acuerdan lo que les expliqué lo que significa un remanente? ¿Se acuerda? El que hace una torta, ¿verdad? En el bol, le saca toda la cremita, ¿verdad? Y lo que quedó ahí es el
remanente. ¿Y qué es lo que hace el pastelero? Eso bótalo nomás, no sirve para nada. ¿Se lo come? Bueno, pero el que no es tan goloso. Pero igual, aunque le pase el dedito, igual queda algo, ¿verdad? Entonces, eso es desechado, un remanente, ¿verdad? Pero dice que acá hay un remanente que Él ha llamado, ¿verdad? Juan el Bautista profetizó sobre el bautismo, ¿verdad que sí? No el bautismo de agua, el bautismo de lo que acababan de vivir ellos. Dice Lucas 3:16, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, ¿verdad? 1, sale, 2, agua. Eso es lo que hacía Juan, símbolo de purificación, de resurrección, etc. Pero viene uno más poderoso que Dios, más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y dice que Él, usted sabe que se refiere a quién, al Padre, a Jesús, ¿verdad? Dice, Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Interesante, ¿no? Entonces, lamentablemente, hoy se ha denigrado el mover del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo se ha denigrado ¿a qué? A gritos, al vómito santo, ¿sabía usted qué existe eso? A retorceduras, a desórdenes, a muestras de poderes, ¿verdad? Hago una línea aquí, ¿verdad? Y nadie puede pasar, y ahí está la especial para comercial de RAID, ¿verdad? ¿Ha visto el RAID cuando usted echa el RAID? ¿Verdad? Y hemos denigrado la presencia de Dios, algo tan santo, algo tan divino, algo tan hermoso, algo tan íntimo, algo tan profundo, algo tan real, ¿verdad? La revelación de Dios, ¿verdad? Que el Señor permita que podamos experimentar ese mover del Espíritu Santo en nuestra congregación de la manera genuina, y usted va a quedar sorprendido, ¿verdad? De todo lo que es el poder de Dios, hermanos. Es increíble. Es una cosa que no tiene límite, ¿verdad? El mundo espiritual, pero no es para que usted ahora se vuelva cazafantasma, ¿verdad? Olvídese del diablo y de los demonios, ¿verdad? Y preocúpese adorar al que murió por usted en la cruz, por ti y por mí. Y viva eso que Dios tiene para usted en su vida, la vida espiritual, vivir en el Espíritu. Esta iglesia que estamos viendo acá naciente va a comenzar a vivir ahora en el Espíritu. Y el Espíritu Santo les dice, anda a aquel lugar, habla con tal hombre, entra en tal casa, dile a tal persona. Y vamos a ver cómo el Espíritu Santo fue guiando de una manera genuina, ¿verdad? Pero sin tanta parafernalia. De una manera genuina, ¿verdad? Entonces, cuando eres lleno del Señor en tu vida y experimentas la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo, en tu vida es probable que vas a comenzar a escuchar la voz de Dios, y esa voz de Dios te va a llevar a perdonar a tus enemigos, a llamar a aquellos con los cuales tienes una cosa que no has solucionado, para que puedas ir delante de Dios sin estorbo en tu oración, ¿verdad? Y puedas comenzar a vivir una vida en el Espíritu, genuina, con testimonio, con el respaldo de Dios en tu vida. Y lo puedas experimentar, hermanos, es tremendo, tremendo lo que puedes vivir en el Señor, pero para eso es necesario buscarlo, ¿verdad? Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, el texto que leíamos, ¿verdad? Y esto no está hablando de un avivamiento, porque hay personas que dicen, la Biblia dice que en los postreros tiempos derramaré mi espíritu sobre toda la carne, ¡guau! Y todos, ¡guau! ¿Verdad? Y dicen ellos que la gente va a salir a la calle, por ejemplo tu vecina, que no conoce del Señor, va a ir a comprar su pan y de repente va a caer ahí como en el piso, ¿verdad? ¿Y qué me está pasando? No sé, pero ¡guau! ¿Verdad? Como que algo le apoderó, ¿verdad? Y dicen que el Espíritu Santo se va a derramar sobre todos, ¿verdad? ¿Le hace sentido eso, no? ¿Se lo imagina eso? Sería una noticia buena. Pero, ¿cree usted que será así? Así lo enseñan muchos, ¿verdad? Dicen que el avivamiento, cuando llegan a algunos lugares, la gente comienza a caer, ¿verdad? Y no sabe lo que le pasa, y etc. Y se toman de este pasaje malinterpretado, ¿verdad? Pensando que se refiere a un avivamiento en donde todas las personas que
crean o no crean, van a ser llenas del Espíritu Santo, pero no es así, ¿verdad? Eso puede ser incluso una barbaridad. Entonces, debemos entender esta frase por lo menos de dos puntos de vista. Recuerde usted que el Espíritu Santo antes era derramado sobre los reyes de Israel, sobre los profetas y sobre los sacerdotes. Solamente estos tres personajes podían recibir la visita del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo se les metía y después se les salía. Por eso David dice, no quites de mí tu Santo Espíritu. Un cristiano diciendo eso a Dios es una herejía, porque dice Dios que Él ahora hace una morada en tu vida. Tú no tienes, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu. Contexto, Antiguo Testamento, la ley, ¿verdad? Y el Espíritu Santo estaba sobre los reyes, los profetas y los sacerdotes de manera temporal, ¿verdad? En algunos permanecía hasta el final, pero era así, ¿verdad? Entonces probablemente este texto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. El profeta está pensando en que en ese tiempo el espíritu venía sobre este profeta que estaba inspirado, sobre los sacerdotes y eventualmente sobre algunos reyes, ¿verdad? Y lo que está diciendo acá, que se vería derramado sobre toda persona que ahora cree en Dios. Tú y yo hemos experimentado esto, ¿no? ¿Fue derramado el Espíritu Santo en tu vida? Cuando tú crees en Dios, cuando te entregas a Él, cuando le entregas tu vida a Dios, ese día el Espíritu Santo viene a ti, te sella el Señor. El Espíritu Santo hace una morada. Por eso es importante cuidar nuestra vida en integridad, porque está el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Si va una visita importante a tu casa, ¿verdad? Tú te comportas, ¿o no? Y comes así como tranquilito, así, ¿verdad? Pones platito del pan y todo así como... Porque hay una persona importante, ¿verdad? Y vives guardando, no la apariencia, sino que como debe ser. Eres prudente en tus palabras, te ríes así como tranquilo, ¿verdad? Y tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Por eso el Espíritu de Dios muchas veces se contrista, ¿verdad? Por lo que hacemos. Es importante reflexionar en esto, ¿verdad? Dios con nosotros. Entonces, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Que el Espíritu Santo en los postreros días sería derramado no solamente en profetas judíos, en profetas, en reyes y sacerdotes, sino que sobre toda carne. Esto incluía no solamente a los judíos, sobre toda carne, ¿verdad? Entonces, eso probablemente es una de las interpretaciones de este pasaje muy correcta por lo demás. Y otro contexto que se podría aplicar es que está hablando ya definitivamente del reino establecido de Dios en el tiempo del milenio. Porque en el milenio entran los que están en cierta forma de acuerdo con Dios, ¿verdad? Y ahí somos gobernados por el Señor, ¿verdad? Ahí no hay que hacer ni apruebo ni rechazo, ni constitución, ni 8 cuartos, no, ¿verdad? Porque ahí la vara del Señor, la justicia de Dios, va a estar rigiendo con justicia, ¿verdad? Y todo va a ser perfecto. No va a haber inflación, ¿verdad? Vamos a comer alimentos saludables, ¿verdad? Tonificados todos, ¿verdad? ¿Se imagina así usted o no? Bueno, eso va a ser el reino del Señor. Y eso va a ser 1000 años en esta tierra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne. Bueno, sigamos, ya estamos finalizando. Dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. Ya hemos hablado de la manifestación de hablar en nuevas lenguas, ¿verdad? Que no es lo mismo que el don de lenguas que vemos después en Corintios, ¿verdad? Vemos acá que se habla de algo sobrenatural y luego ya nos comienza a hablar de señales, ¿verdad? Señales que se darán abajo, dice arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Si bien esto que pasó en Pentecostés solamente fue el hablar en nuevas lenguas, vemos más adelante los prodigios, los milagros y las señales. ¿Usted cree, hermano, como iglesia del Señor, como iglesia de Cristo, usted cree hoy día en los milagros del Señor? ¿Qué creen ustedes? Mejor, más fácil. ¿Hay alguien aquí en esta sala o escuchando ahí que no crea en que hoy día están vigentes los milagros del Señor?
Dígame para pegarle. ¿Estamos todos de acuerdo, parece, no? Ok. Nosotros creemos, mire, a lo mejor para usted puede ser hasta absurdo esta declaración, pero hoy día hay tendencias doctrinales que niegan rotundamente los milagros de Dios para estos tiempos y dicen que cesaron con los apóstoles, ¿verdad? O sea que ya no existen los milagros para este tiempo. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha experimentado algún milagro de parte de Dios en su vida? Mire yo. Cuando chico tenía pie plano. Yo creo que ya me lo aplaneé de nuevo, pero con esto que estoy medio gordo. Pero yo tenía pie plano, me acuerdo, y fuimos con mi mamá. ¿Dónde está mi mamá? Ahí está mi mamá. Y mi mamá me llevó era una campaña ahí en San José, ¿se acuerda? Había una iglesia, era un escenario, pero el más rasca que había, ¿verdad? Feo el escenario, ¿verdad? Y era una iglesia que eran como, yo creo que 5 hermanos con suerte. Y me acuerdo que había un bombo. Tocaban un bombo, ¿verdad? Y unos panderos, feos, ¿verdad? No era como, yo era niño, de haber tenido unos 7 años, una cosa así. Y yo caminaba así, ¿verdad? Entonces estaba con un tratamiento para el tema del pie plano. Y me recuerdo que mi mamá me dijo, vamos a la campaña, porque estábamos buscando iglesia en ese tiempo, habíamos llegado recién ahí a esa villa. Vamos a la campaña. Y dije, ay mamá, ya vamos a la campaña. Me llevaba, ¿verdad? Mi mamá iba a todas las campañas con mi tía. No sé si habrá ido usted a esa campaña. Fue tan bien. ¿En qué historia no me sale usted? Bueno, fue entonces mi mamá con mi tía y fuimos a la campaña. Y el pastor dijo, yo solamente estaba jugando y de repente mi mamá me llama y dice, van a orar por los enfermos, así que pasa, ¿verdad? Enfermo, pasa para adelante. Y pasé, ¿verdad? Y oraron por mí. Yo no entendía nada, un niño de 7 años, 8 años, no sé cuántos tenía. Y el pastor dijo, y que el Señor te sane, amén. Amén, bombo, platillo, bombo, toda la cuestión. Y nos fuimos, ¿verdad? Era bien de noche, me acuerdo. Incluso yo creo que no había ni iluminación, porque era como oscuro, me acuerdo. Mi recuerdo es como un lugar así como bien humilde, ¿verdad? Y poquita gente. Y nos fuimos, y al día siguiente voy al doctor, o en la semana tenía la hora con el control, y me acuerdo que me hicieron subir a una cajita como de vidrio, con hartos espejos, ¿verdad? Y el doctor me dijo, ya, súbase. Ya me subí, me paré ahí, y le dijo a mi mamá, ¿y por qué viene? No, porque tiene el pie plano. ¿Cómo que tiene el pie plano? Es que eso no dijeron, y tenía el pie plano, era cierto. No tiene el pie plano, ya váyase, chao. El doctor era muy, muy amable, ¿verdad? Pasa el siguiente, ¿verdad? Caso cerrado, ¿verdad? Y nos fuimos, ¿verdad? Y créame, y yo ya estaba en ese proceso de que tenía que caminar, ¿sabes lo que esto es caminar arriba de un palo de escoba con la cosa ahí, ¿verdad? Súper doloroso. Y yo me recuerdo que experimenté un milagro del Señor, y yo no estaba así, sino que fue algo como niño, ¿verdad? Y vimos el milagro del Señor. Y bueno, y si nos ponemos a contar milagros, estaríamos hasta la próxima semana, ¿verdad? Nosotros creemos en los milagros del Señor. Nosotros creemos en el mover del Espíritu de Dios sobre nuestra vida. Nosotros creemos en los dones espirituales. Pero todo eso tiene que estar siempre en la palabra del Señor. ¿Le parece? La próxima semana vamos a hablar acerca de las señales, los prodigios, el humo, el fuego, el vapor, la sangre, todo esto que está hablando el apóstol Pedro en esta carta. ¿Le parece? Póngase de pie y vamos a orar a nuestro Señor dándole gracias por su palabra. Gracias por este día, Señor, que hemos podido estar delante de ti, Padre. Vamos a darle gracias, ¿verdad? Nunca olvide, hermanos, la palabra es lo más importante en su vida. La palabra de Dios. Que nunca usted pisotee la palabra, que sea lo más importante. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo. Algo estaba pasando en el corazón de Pedro. Ya no era el cobarde, el traicionero, ¿verdad? Sino que ahora el Espíritu Santo lo estaba capacitando para llevar ese mensaje delante de las multitudes y sin temor, sin vacilar, poder decir que Jesucristo era el Señor y que estos no estaban borrachos, sino que estaban llenos del poder de Dios.
Eso es lo que Dios quiere llevarte hoy día a vivir, que seas una iglesia temerosa, ¿verdad? Respetuosa, pero firme, ¿verdad? Con convicciones en la palabra del Señor. Oremos al Señor. Amado Dios, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque podemos abrir nuestras Biblias. Gracias porque podemos abrir el corazón. Y gracias porque ahí nos encontramos contigo, Señor, con tu voluntad. Gracias, Señor, porque tenemos esta palabra profética más importante, Señor, que es tu palabra. Gracias, Padre, porque la podemos entender de algún modo, Señor. Nos falta tanto, pero gracias, Padre, porque hoy tú nos hablas a tiempo y nos dices: mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Es una advertencia tuya, Señor. Queremos conocerte más, queremos buscarte más, Señor. Y ayúdanos, Señor. Danos esa capacidad que necesitamos como pueblo tuyo, como iglesia tuya, para poder leer tu palabra y llenar el corazón de tu fundamento, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque mañana, pasado o a futuro, cuando vengan los días malos, tendremos una lámpara a nuestros pies que alumbrará nuestro camino, nuestra senda, Señor, y esa es tu palabra. Gracias, Señor, porque te tenemos. Gracias, Padre, porque tenemos esta congregación donde congregarnos, Señor, donde celebrar tu nombre, en donde sentirnos con paz en nuestro corazón, de poder levantar nuestras manos, de poder adorarte, Señor, con libertad. Señor, ayúdanos. Y gracias, Padre, porque te amamos, Señor, y queremos conocerte cada día más. En el nombre de Jesús, pon este sentir en cada uno de nosotros y, Padre, nos acercamos a tu presencia, nos acercamos a tu trono, nos acercamos a tu palabra hoy y te damos gracias, Señor. Bendice a esta iglesia, Señor, a tus hijos, esa iglesia por la cual tú moriste, Señor. Te pido que tu bendición de lo alto recaiga sobre cada uno de ellos, Señor, desde el más pequeñito, Señor, hasta el más grande, al que está aquí, al que está conectado, Señor, desde su casa, aquel que no pudo venir, aquel que no quiso venir, Señor, tú bendíceles, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, y por misericordia, Señor, restaura nuestras vidas, fortalécenos, Señor. Finalmente, Señor, te pedimos que esta bendición que tú hoy nos das por la obediencia, Señor, también recaiga sobre nuestras familias, Señor, aquellos que no te sirven, aquellos que no te conocen, Señor, ten misericordia y que llevemos esta bendición a cada uno de ellos también. Gracias, Señor, por tus promesas, gracias por tu palabra y porque nos podemos acostar en paz, dormir en paz y levantarnos de esa misma forma. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén.